Shalom, amados, nuevamente con ustedes conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo tiempo de enseñanza y claramente le damos la gloria al Padre de revelación. Antes de entrar al tema de hoy, les recuerdo, como siempre lo hacemos en cada inicio de las transmisiones, ¿no es cierto? Tenemos nuestros libros de estudio, Conociendo la Vida Eterna, resumen de la Escritura de principio a fin, con los nombres originales en hebreo, claramente de los más importantes, como el nombre del Padre, el nombre del Mesías, y claramente varios otros más. Mapas y muchas otras cosas más que van a irnos ubicando claramente geográficamente en el territorio y claramente entendiendo aún más profundamente lo que el Padre nos habló durante varios siglos. Y bueno, dicho eso, luego de eso, cuando ya hemos conocido, ¿no es cierto?, el plan eterno que el Padre tiene con sus hijos en este planeta, ya entramos a un tiempo un poco más profundo, que son a 17 temas que están en el segundo libro de estudio, que es Luz en medio de las tinieblas. Claramente ese libro está diseñado para personas más maduras, para personas que ya tienen un entendimiento y un manejo claramente del Tanaj, de la Escritura, y claramente esto les va a ayudar a profundizar aún más todavía muchos temas que son desde principio a fin claramente trae mayor nivel de luz para poder comprender más en profundidad justamente el trasfondo de lo que esas escrituras en sí mismos nos están enseñando. Cosas que son literalmente, muchas de ellas ya están en práctica, están en vida, y usted va a lograr entender el por qué están ocurriendo esas cosas. Bueno, eso todo está en el libro más profundo, que es para más maduros, que viene siendo Luz en medio de las tinieblas. 17 temas tratados en profundidad. Les comenté hace un tiempo atrás que claramente ya el Padre, como nos ha ido entregando mayor niveles de revelación, sí estamos ya próximos a iniciar el segundo libro. Lo más probable es que puede ser como una continuación de estudio, ¿no es cierto?, con temas en profundidad, y que podría ser un volumen 2, por decirlo de alguna manera. Pero como le estoy comentando, ya eventualmente cuando vayamos avanzando en la conformación justamente del segundo libro, ahí vamos a darles la información. Entre tanto, algo que tenemos que claramente recalcar es que todos aquellos que son parte justamente de las transmisiones que nosotros estamos entregando, recordemos que tenemos nuestro canal de YouTube que tiene el mismo nombre, Ministerio Venga tu Reino Chile, y claramente ahí usted va a encontrar toda la información, todos los estudios y todas las clases que hemos tenido durante todos estos años. Recordemos que hemos rescatado de Facebook a YouTube justamente todo lo más que alcanzamos a hacer antes que justamente Facebook borrara todo lo que nosotros teníamos ya grabado justamente en este canal de Facebook. Y claramente tuvimos que armar el canal de YouTube, y ahí lo que logramos rescatar está puesto justamente ahí, más todo lo que hemos ido entregando claramente Shabbat tras Shabbat de hace más de un año atrás. Todo eso ya está claramente en el canal de YouTube. Acceso totalmente libre. Usted bien sabe que si se suscribe, nosotros no monetizamos, nosotros no hacemos uso financiero del sistema digital, solamente hemos usado el sistema digital para poder entregarles a ustedes la revelación y todo lo que el Padre nos ha entregado en estos últimos años, y claramente para poder edificar el cuerpo de Mashiach. Así que de gracia recibimos, de gracia damos, y es por lo mismo que los invitamos a que puedan suscribirse a tanto el canal de YouTube como también a nuestro canal aquí en Facebook. Pero usted bien sabe que eso no va a monetizar, no va a producir ningún tipo de financiación o de financiamiento justamente a nuestro canal. El Padre es el que nos avala, el Padre es el que nos bendice, Él es el que nos financia, si lo decimos de alguna forma, y lo que más queremos es que puedan alcanzar a mayores cantidades de almas posibles para que puedan entender lo que nosotros hemos entendido claramente y poder caminar en la voluntad del Padre, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que dicho eso, los invito a que puedan suscribirse al canal que tenemos justamente en YouTube, y ahí ustedes pueden acceder libremente a todos los estudios, pueden bajarlos, copiarlos, y claramente lo más que nos gustaría es que lo puedan compartir para poder extender el Malhut, ¿no es cierto?, entre todas las naciones. Bien,
dicho eso, voy a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado viendo justamente desde hace varios meses, porque el Padre nos ha traído por un caminito, una línea, ¿no es cierto? Entramos justamente con la fiesta de Pesaj, miren lo que estamos hablando, y antes que entráramos en la fiesta de Pesaj empezamos a analizar y a revisar justamente en la Torá todo lo que implicó el antesala justamente espiritual antes del día de Pesaj, y vimos cómo operaron las plagas, entendimos plagas que estaban mal traducidas y que las llevamos al idioma original en hebreo, y claramente eso operaba de una forma totalmente diferente. Y así seguimos caminando hasta que cruzamos justamente el Mar Rojo, ¿no es cierto? El Mar Suf, originalmente en el hebreo significa el Mar de los Juncos, no es el Mar Rojo, usted bien sabe ahora por qué se le puso el Mar Rojo, y ahí continuamos estando en el desierto y vimos un montón de otras cosas extraordinarias que el Padre hizo hasta que llegamos justamente a la entrega de la Torá, que era la fiesta de Shavuot. Luego de ahí seguimos caminando y el Padre nos ha traído por un camino hermoso y poderoso para entender claramente muchas veces lo que la religión se ha encargado de manipular y desviar justamente del camino original, para que justamente no se entienda el mensaje, para desviar justamente el alma de aquellos que están queriendo conocer la verdad, ¿no es cierto?, ser desviados de ese camino. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es ordenar todas las cosas conforme a lo que está escrito y conforme a las palabras, no solamente las del Padre, sino que también las palabras del Padre encarnado, que es las palabras de Mashiach. Vimos hace ya 2 semanas atrás de que había una palabra, ¿no es cierto? Y había algo que particularmente no habíamos entendido quizás hace mucho tiempo, cuando Mashiach dice que verán desde ahora en adelante los cielos abiertos, ¿no es cierto? Y los malajim, los ángeles, ¿no es cierto?, que suben y que bajan sobre el Ben Adam, es decir, sobre el Hijo del Hombre o sobre el Hijo de Adán, que es la otra forma en que también usted bien sabe que nosotros lo estamos enseñando. Y de ahí empezamos a ver el tema de las puertas, pero resulta que también hay una puerta que claramente nosotros tenemos que cruzar para poder entrar finalmente al Malhut. Mashiach dijo claramente: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Y luego seguimos habiendo justamente todos los tipos de puertas espirituales que existen, y claramente Mashiach dijo de que las puertas, ¿no es cierto?, las Sha'ar del Sheol, ¿no es cierto?, las puertas de la muerte o las puertas, ¿no es cierto?, del lugar de los muertos, no van a prevalecer contra su Keilah, que vendría siendo justamente su asamblea mesiánica o la asamblea de Israel. No van a prevalecer. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha hecho Teshuvah y ha recibido Mashiach en el corazón, ¿qué ocurre? Entra a la promesa que es vida eterna, que corresponde al diseño original de ser imagen y semejanza al Padre. Bereshit 1:26, ¿no es cierto? Entonces, cuando entendemos eso, claramente las palabras de Mashiach están claramente remarcando el diseño original de quienes somos hijos de Elohim y que hoy pertenecemos a una de las 12 tribus de Israel. Para entrar justamente al Malhut hay que entrar por una puerta. Y vamos a ver hoy día justamente qué significa y qué implicaría entrar por la puerta, y vamos a ir revisando algunos pasajes de la Escritura que realmente son importantes que se entiendan en profundidad, porque el sistema religioso se ha encargado durante siglos de desviar justamente la verdad para producir un engaño, y que cualquier persona crea que sí puede hacer como ella quiere, pero total, el Señor me perdona y el Señor me recibe tal como yo soy. Sí, Él me recibe tal como yo soy, pero para ser transformados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, después de un par de segundos, usted ya no puede ser el mismo que era, sino que tiene que ser una persona transformada para que empiece a caminar nuevamente en la voluntad del Padre. Recordemos que durante muchos años, cada persona, cada uno de nosotros, caminamos en la voluntad de las tinieblas. ¿O me equivoco? Hasta que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, claramente al reino de su amado Hijo, dice la Escritura, ¿no es cierto?, al reino de Mashiach, que vendría siendo el mismo reino del Padre. Entonces, para entender eso, hay varias cosas que tenemos que profundizar, viendo claramente las palabras originales que están en la Escritura, para comprender el trasfondo espiritual de lo que está documentado. Para eso, primeramente, para entrar por las puertas y entrar al Malhut, vamos a ver en Mateo 4:17 qué es lo que nos dice justamente Mashiach. Y aquí vamos a revisar justamente el mensaje original, algo que
con los siglos se ha ido desvirtuando, llegando a lo que hoy día conocemos, recibe a Jesús para que se te acaben los problemas, para que recuperes a tu esposa, para que recuperes tu trabajo, para que seas sano, etc. Entiendo las dificultades que cualquier persona puede tener, pero resulta que Mashiach no es una lámpara mágica para solución de problemas. No, los problemas que cada persona tiene es por causa de la transgresión de la Torá, por caminar en la voluntad del enemigo, no en la voluntad del Padre. Por lo tanto, el enemigo tiene derecho legal para poder destruir esa vida. Entonces, por lo tanto, el mensaje que hoy día estamos escuchando, venga Jesús, recibe Jesús en el corazón, que es lo que hemos oído. Algunos inclusive dicen Yeshua, que venga Yeshua. Sí, pero un momento. Es que hay un tema que es mucho más importante que nos afecta en forma personal, porque lo que yo estoy viviendo, muchas de esas cosas son una consecuencia personal de mi conducta desviada de la verdad. Y muchas otras más son por consecuencia de maldiciones ancestrales o bien iniquidad, algo que más adelante vamos a revisar. Pero bueno, dijimos, Mateo 4, verso 17, veremos aquí cuál es el mensaje original y que se repite en varios pasajes de la Escritura. Dice, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, hagan teshuvá porque el Malhut Hashamayim se ha acercado o se está acercando, depende de la versión. Pero usted se podrá dar cuenta de que hay aquí una palabra que es la palabra ancla, por decirlo de alguna manera, que es la palabra más importante de toda esta frase, es Teshuvá. Y usted bien sabe que Teshuvá implica volver al camino de justicia, es decir, volver al camino que el Padre trazó. ¿Y cuál vendría siendo ese camino? Usted bien lo sabe, es la Torá. Ahí está todo lo que el Padre desea para su pueblo y están todos los compromisos que Él estableció para su pueblo siempre y cuando cumplan con su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Algo que usted pueda darse cuenta que Pablo dejó registrado justamente en la carta de los israelitas que están en Roma, en Italia, en el capítulo 12, en el verso 1 y 2, usted podrá darse cuenta que lo que estoy hablando es así. Ahora, entendiendo que tenemos que entrar justamente con Teshuvá, aquí hay que cruzar una puerta que fue una puerta que está bañada de la sangre de Mashiach. Eso es importante entenderlo. No es un tema de que me arrepiento de lo que yo juzgo como malo. No, yo tengo que entender cuál es la maldad que yo he hecho. Y para eso tengo que irme justamente a la Torá y revisar los mandamientos del Padre y darme cuenta que efectivamente gran parte de esos mandamientos no los cumplí durante muchos años, hasta que justamente me encontré con Mashiach. Entonces, vemos aquí en Mateo 4:17, ¿no es cierto?, que Mashiach empieza a decir, hagan teshuvá, arrepiéntanse. Pero la palabra arrepentimiento dista mucho del significado profundo que implica la palabra original en el hebreo. ¿Para qué hablamos de la palabra griega metanoia, que también dista mucho de la realidad original y del sentido con el cual Mashiach está hablando de teshuvá? Entonces, teshuvá, ¿no es cierto?, es volverse al camino, es devolverse de lo donde yo estoy, devolverme a tomar el camino correcto de justicia que es la Torá. Luego, vamos a irnos a Juan, capítulo 3, y ahí vamos a ir adelante entendiendo esto. Vamos a entrar a Juan, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Yo creo que muchos de ustedes sí claramente ya conocen este capítulo, saben más o menos a dónde vamos a ir a tomar, ¿no es cierto?, cuáles son los pasajes más importantes de este sector, pero vamos a revisarlo más tranquilamente y vamos a ir desglosando paso por paso. Juan, capítulo 3, verso 1 es así. Había un hombre de los fariseos, interesante eso, de los fariseos. Recuerde que dentro de la casa farisaica habían dos grupos, los de Shammai y los de Gilel. Y los de Shammai eran los legalistas y los de Gilel eran más liberales en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Abrieron un poco más la mente, porque claramente el Ruach era un poco difícil, porque aún todavía no habían nacido de nuevo, pero claramente eran más sensibles espiritualmente, si lo quieren mirar de alguna manera. Y resulta que este principal de los fariseos, llamado Nicodemo, que luego vamos a seguir leyendo, pertenecía justamente a la casa de Gilel, no a la casa de Shammai. Y leemos, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal dentro de los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Yahweh como Moré, o como Rab, que es la otra forma de decirlo, pero Moré es la palabra, es profesor, como maestro, ¿ya? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Yahweh con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de lo alto, y aquí viene el tema de la Teshuvá, ¿no es cierto?, no puede ver el Malhut de Yahweh. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire la pregunta tan como fuera de lugar, si usted se puede dar cuenta. Un hombre siendo viejo, la pregunta, primeramente, ¿tendrá su madre viva? Si el hombre ya es viejo. Entonces hay varias cosas que se contra... O sea, es una pregunta tan infantil, por decirlo de alguna manera, tan carente de entendimiento, que miren lo que pasa a continuación. Vemos aquí nuevamente, verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Yeshua: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del ruaj no puede entrar en el Malhut de Yahweh. En el primer verso, en el verso 3 y luego en el verso 5, vemos que hay dos diferenciales. Una diferencia claramente vista de la otra, porque la primera habla de ver el Malhut y el segundo verso, que es el verso 5, habla de entrar al Malhut, pero con dos requerimientos anteriores: nacer del agua y nacer del ruaj. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del ruaj no puede entrar en el Malhut de Yahweh. ¿Qué es el nacimiento del agua? El nacimiento del agua es el conocimiento de la Torá, es decir, la voluntad del Padre. ¿Usted cómo va a entrar a un lugar, a un territorio, si no sabe cómo se maneja y cómo se vive dentro del territorio? ¿Se fija? Entonces aquí viene el entendimiento y el conocimiento de la Torá, la voluntad del Padre, pero aquí hay algo que sella todas estas cosas. Y lo dice Mashiach: que no naciere del agua y del ruaj, es decir, del Espíritu, del Padre, claramente. No puede entrar en el Malhut de Yahweh. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del ruaj, ruaj es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de lo alto. Ahí viene el tema de la Teshuvá. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruaj. Es decir, una persona que es guiada por el Ruaj no tiene una programación particular personal, no debería. ¿Por qué? Porque es guiado por el Ruaj. Y el Ruaj dice: ahora sí, ahora no, entra aquí, no entres acá. Si ustedes pueden darse cuenta, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en más de alguna ocasión, el Ruaj hizo una intervención a tal nivel que dijo: no vayan. Iban a entrar en un lugar, Pablo, ¿no es cierto? Y les dice el Ruaj: no entren aquí. Y no entraron. Ni siquiera preguntaron por qué, cuándo y dónde. O sea, yo creo que una mentalidad occidental sería pregunta tras pregunta. Ellos no hicieron nada, perfecto, no entraron. Y vamos a otro lugar, entonces ahí sí entramos acá. Se fija, son guiados. Debemos ser guiados claramente por el Ruach HaKodesh y no por nuestros deseos personales, es decir, nuestra alma. Hay varias cosas que sí claramente las podemos hacer, porque claramente son cosas que están dentro de la jurisdicción personal, por decir de alguna forma, y claramente no va a transgredir ninguna voluntad celestial. Pero cuando estamos entrando ya a operar en cosas que son 100% del Malhut, yo no puedo mandarme solo. Debo dejar que el Ruach me diga: sí, anda, habla, di esto, etcétera, enseña esto, haz esto, pon manos, no pon manos. Así funciona. Entonces, por lo mismo, nos evitamos una cantidad no menor de problemas, espiritualmente hablando, o bien no generamos ningún tipo de incomodidad en alguna situación. Bueno, continuamos con esto. Más, entonces acá dice: el viento sopla, verso 8, el viento sopla de donde quiere y no, del viento sopla de donde quiere. También es importante eso, porque es el viento el que sopla, de donde él quiere. Y aquí estamos hablando del Ruach, ¿no es cierto? De lo que él quiere hacer, ¿no es cierto? Y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
así es todo aquel que es nacido del Ruaj. Aquí, verso 9, Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú Moré de Israel, oh Rab de Israel, y no sabes esto? O sea, tú eres maestro, estás enseñando y no sabes esto. La pregunta es la siguiente, ¿quién de ustedes cree por qué hace tal comentario Nicodemo? ¿Cómo Nicodemo no logra entender las palabras que Mashiach le está entregando? Y aún más, Mashiach le enrostra que nos entregó, porque había mucho Talmud, había mucho mandamiento de hombre, había muchas tradiciones, y usted bien sabe que sí era. Entonces, por lo tanto, esos niveles de tradiciones, ¿qué es lo que hacía? Cegaba el entendimiento de lo que la Torá hablaba, puesto que la Torá, o en este caso particular el Tanaj, bien poco era estudiado, porque más se estudiaba las tradiciones de los ancianos o de los, en comillas, sabios de Israel. ¿Cómo no iba a saberlo? ¿Por qué? Porque su mirada la había desviado y hacía mucho tiempo entrenándose y conociendo para enseñar los mandamientos de hombres en algún momento. Y es por lo mismo que el tiempo de estudio de las profecías, el tiempo de estudio del Tanaj, era bastante menos que el estudio que ellos hacían de las tradiciones, entre comillas, el Talmud. Entonces usted podrá entender por qué Nicodemo no sabía de lo que estaba hablando Mashiach. Y aquí, por eso él lo reprende. Continuamos en el verso 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, por lo tanto, como él no sabía, no podía responder, no podía hablar. Y lo que hemos visto, testificamos. Simple. Si usted sabe, va a responder. Si usted no sabe, no va a responder. Si usted ha visto, va a poder testificar. Pero si usted no ha tenido la experiencia, tampoco puede decir absolutamente nada. ¿Se fija? Un razonamiento espiritual bastante simple, se puede dar cuenta. Pero lo está enrostrando, o sea, tú estás ignorando algo que deberías de saber. Eso le está diciendo Mashiach a Nicodemo. Continuamos. Y no reciben nuestro testimonio, y acá voy a leerlo completo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Diciendo, acá hay cosas que tú deberías de saberlas, 100%. Pero sin embargo, ni siquiera esto sabes, mucho menos puedo yo entrar a entregarte revelación de lo que está justamente en el mundo espiritual de los cielos, de los Shamaín. ¿Cómo creerán si les dijera las cosas celestiales? Continuamos. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Ben Hadam, ¿ya? Que está en el cielo. Aquí hay un tema no menor, porque el Ben Hadam estaba delante de él, pero él también estaba arriba. Se puede dar cuenta, su Ruach estaba en las dos dimensiones, estaba en la dimensión celestial, por eso podía decirle las cosas celestiales, pero también estaba en la dimensión terrenal. Una maravilla. Bueno, continuamos. Y como Moshe levantó la Nahash en el desierto, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Ben Hadam sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Vamos a seguir leyendo este pasaje, pero vamos a hacer un paréntesis y vamos a irnos a Ezequiel capítulo 36, porque justamente de este pasaje Mashiach le estaba hablando. En Ezequiel capítulo 36 vemos justamente el nacimiento del agua y el nacimiento del Ruach. Y aquí lo vamos a ver claramente porque de esto le estaba hablando. ¿Y cómo es posible que un maestro de la Torá, un maestro de Israel, no conociera las profecías que estaban en los profetas, en este caso en Ezequiel? Vamos a irnos al verso 24. Ezequiel 36, verso 24, dice así: y yo los tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país. Palabra profética, promesa del Padre. ¿Ya? Esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, es decir, de las transgresiones de la Torá, ¿no es cierto? Y de todos sus ídolos los limpiaré. ¿Se puede dar cuenta que 100% está hablando Torá? ¿Cuál es el primer y segundo mandamiento? Usted bien lo sabe. Entonces, por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Torá. 100% los voy a limpiar, es decir, les voy a renovar su forma de pensar, porque hasta donde ya están ustedes, han claramente transgredido mi voluntad y están tomando prácticas mundanas
paganas. Entonces van a ser limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Verso 26. Les daré corazón nuevo y pondré ruaj nuevo dentro de ustedes. Nacimiento del ruaj, nacimiento de nuevo, nacimiento de lo alto, y quitaré de su carne el corazón de piedra. Un corazón que no entiende, un corazón que es rebelde, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi ruaj, ruaj HaKodesh. ¿Les suena eso a la fiesta de Shavuot? Aquí está, profetizado. Y haré que anden en mi Torah y mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Lo está diciendo claramente, preceptos, estatutos, Torah. ¿No es cierto? Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré ustedes por Elohim. Aquí usted puede darse cuenta que aquellos que tenemos que volver claramente a Israel somos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido de lo alto, ¿no es cierto? Que hemos nacido del agua y del ruaj porque ya estamos en el Malhut. Por lo tanto, tenemos la libre disposición, ¿no es cierto?, de volver a nuestra tierra, a Israel, no a conquistar nada, sino que a tomar posesión de lo que es nuestro, puesto que si yo estoy en Chile, usted está en cualquier nación, Argentina, Perú, Bolivia, donde sea, España, Europa, en cualquier parte del planeta que no es Israel, es por causa de la transgresión de nuestros antecesores, nuestros padres, ¿no es cierto?, que pecaron y claramente el Padre los deportó, porque nadie que no camina en la voluntad del Padre puede habitar en el territorio que originalmente era Edén, territorio el cual habitó los primeros hijos de Elohim, Adán y Eva. Por lo tanto, ese territorio es un territorio sagrado, un territorio santo, un territorio kadosh, que solamente está diseñado para quienes son su simiente. Por lo tanto, aquellos que hemos hecho Teshuvah y hemos recibido a Mashiach, hemos creído en el mensaje de la Besorá, ¿no es cierto? Y hemos recibido a Mashiach en el corazón, claramente tenemos libre disponibilidad para poder volver a casa nuevamente. Continuamos ahora con el capítulo 3 de Juan, porque seguimos estudiando y revisando justamente este capítulo, pero aquí hice un paréntesis para que usted pueda entender cuando Mashiach le dice que tienes que nacer de nuevo y nacer del agua y del espíritu, y le dice, si te ha hablado de cosas terrenales, es decir, cosas que están escritas, ¿cómo te voy a revelar lo que es invisible y lo que no está escrito? Eso le estaba diciendo a Nicodemo. Y continuamos en el verso 16 del capítulo 3 de Juan. Dice así, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado, observe bien la palabra, que ha dado a su Ben, a su Hijo unigénito, para que todo aquel quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿a qué pasaje de la Escritura está citando Mashiach acá? Y ustedes miran, ¿a qué pasaje? ¿Está citando algún pasaje? Sí, está citando un pasaje. Sí, está citando a Isaías capítulo 9, verso 6. Sí, es ahí donde viene la promesa de que un niño nos ha nacido, hijo nos es dado. Hijo nos es dado. ¿Y qué es lo que dice Mashiach acá en el verso 16? Porque de tal manera Yahweh amó al mundo, ¿no es cierto?, que ha dado a su Ben, a su hijo, tal cual como aparece en Isaías capítulo 9, verso 6. Entonces usted se puede dar cuenta que todo estaba teniendo un orden y un cumplimiento profético en ese mismo instante. Continuamos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Yahweh a su Ben, a su hijo, ¿no es cierto?, al mundo. Y aquí tenemos que entender cuando está hablando del mundo, está hablando de la casa de Israel. Es decir, aquellos que fueron cortados justamente de la ciudadanía israelí y se transformaron en mundanos, que vendrían siendo la casa de Israel, que para ese entonces, ya hacía cerca de 800 años aproximadamente, que se le había entregado una Sefer Keritut, una carta de divorcio por parte del padre. Eso usted lo puede revisar en el libro de Oseas, en el capítulo 1, para que tenga solamente una idea. En el capítulo 1 de Oseas, ahí aparece justamente lo que le estoy comentando. Entonces, por lo tanto, ya no eran Israel, eran parte del mundo, mundanos. Por lo tanto, Mashiach, ¿qué venía a buscar? Justamente a la casa de Israel, que estaba ya claramente en el paganismo, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Continuamos.
porque no envió Yahweh, verso 17, porque no envió Yahweh a su ven al mundo, a Israel, ¿no es cierto?, para condenar al mundo, sino para que el mundo, para que Israel sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que en él cree, en Mashiach, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Ben Ha-Elohim, del Hijo de Elohim, del Hijo de Dios. Ahora, una cosa, fíjese que acá hay algo muy interesante, dice, porque no ha creído en el nombre, y el nombre es Yahshua, Yahweh salva. Entonces, si no ha creído en ese nombre que ha sido ungido con autoridad, gobierno y con poder, amados, ¿qué otra señal se puede dar? Estaba dando todas las pautas de lo que él iba a hacer y lo entregó con nombre para que cualquiera pudiera reconocerlo dentro de la casa de Israel y la casa de Judá. Pero sin embargo, dice claramente, porque no han creído en el nombre del Ben Ha-Elohim. ¿Se fija? Y esta es la condenación, que la luz, Or, recuerde que Or en hebreo es luz, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que el reino de las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas, es decir, su conducta era transgresora a la voluntad del Padre, a la Torá. Continuamos, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, es decir, que camina en Torá, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Yahweh. ¿Se puede dar cuenta? Si el Padre me entrega justamente mandamientos y estatutos para que yo los cumpla y camine en ellos, obviamente yo no tengo ningún problema en esconder nada. Estoy caminando en Torá, estoy en libertad. Sin embargo, aquellos que dicen estar en Torá, pero no están en Torá, claramente se les va a complicar si por ABC, supongamos el roé, ¿no es cierto?, el ministro va a casa un día de sorpresa, porque deberían no encontrar ninguna mala novedad, ¿sí o no? Porque estamos en libertad, todo está caminando conforme a la voluntad del Padre. Entonces, aquí dice claramente Mashiach, porque todo aquel, verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué pasa cuando un niño comete algo que sabe que está mal, porque la mamá se lo dijo, porque su padre se lo dijo, etcétera? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tratar de esconderlo, o me equivoco. Yo creo que más de alguno de ustedes ya entiende a lo que me estoy refiriendo y ha experimentado, ¿no es cierto?, tal circunstancia. Bueno, en este caso no es una broma, no es para la risa, es algo grave, porque resulta de que el padre viene a ver si efectivamente se está cumpliendo con su voluntad o no, y para eso se encarnó, sabiendo él claramente qué es lo que estaba ocurriendo, pero era un tiempo en el cual proféticamente, es decir, él ya había anunciado que ciertas cosas, ciertos eventos espirituales iban a ocurrir en un cierto periodo de tiempo. Usted bien sabe que el Padre no obedece a la cronología natural, sino que a los tiempos espirituales, y él espera que algo ocurra para posteriormente venga lo siguiente. Él no se maneja por fechas, por meses o por semanas, no funciona de esa forma. Son acontecimientos los que van justamente dando el tiempo y el ritmo espiritual dentro del Malhut. Entonces, cuando aquí dice claramente, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, claramente eso era inevitable que querría, porque la luz ya vino y era momento claramente de ordenar la casa. Mas el que practica la verdad, que camina en Torá, claramente viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Yahweh. Vamos a continuar ahora en Mateo capítulo 10 y vamos cerrando un poco este pasaje y todo lo que estamos estudiando hoy día, que es justamente entender cómo puedo acceder y entrar justamente al Malhut a través de esa puerta que nosotros ya conocimos, que tiene nombre de salvación. Entonces, Mateo capítulo 10, verso 5, dice así. Porque algunos me dirán, ¿cómo es eso que el mundo es Israel?
Bueno, yo ya le expliqué, claramente tiene que revisar usted en las Escrituras el profeta Oseas y ahí se va a encontrar con lo que le acabo de comentar en el capítulo 1, pero aún más usted puede ver lo siguiente, que son las palabras de Mashiach. Dice claramente acá en Mateo capítulo 10, verso 5, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el punto es lo siguiente, el mundo vendrá después porque hay varios que están dispersos en las naciones, y eso lo tenemos más que claro. Mandamiento o mandato de la corona en Mateo capítulo 28, ¿no es cierto? Que tienen que ir a todas las naciones a ser discípulos en las naciones, porque en todas las naciones claramente sí hay ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en este caso particular era un tema territorial, el territorio de Israel, ahí tenían que ir ellos, ¿no es cierto? No a aquellos que estaban ya también con ideologías o digamos que habían sido contaminados tanto por Grecia como en este caso particular por Roma. Usted bien sabe que hay un tema territorial a nivel político de la época. Entonces, por lo tanto, aquí usted puede escuchar literalmente las palabras que Mashiach le da como orden a sus talmidim, a sus 12, ¿no es cierto? Y dice claramente, por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanas no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el buen pastor? Traer a las ovejas que habían sido dispersadas por su misma transgresión. Ahora, para ir cerrando, observen, ya vemos quién es la puerta, Mashiach. A través de Mashiach yo hago teshuvá, ¿no es cierto? Recibo Mashiach en mi corazón y claramente eso me resucita mi ruach y vuelvo a nacer de lo alto. Luego conozco Torah, soy sellado por su ruach HaKodesh. Son tiempos muy acotados y voy a seguir conociendo Torah, por supuesto que sí, pero ya sé a dónde estoy entrando, sé cuáles son las legislaciones, entiendo qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque anteriormente cuando hice teshuvá conforme a la Torá. ¿Se fija? Entonces, cuando nazco del agua y aquí soy sellado por el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Claramente puedo entrar a habitar dentro del Malhut y escuche muy bien esto, a recibir claramente las bendiciones y todas las promesas que el Padre entregó desde un principio para aquellos que caminan en su voluntad. Y aquí, cerrando, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Aquí hay algo que Mashiach hasta hoy día sigue haciendo para que todo aquel que crea en su nombre haga teshuvá, lo reciba en su corazón y pueda claramente caminar nuevamente en la voluntad del Padre. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta del corazón, ¿no es cierto? Y llamo. Si alguno oye mi voz, la voz del pastor, ¿no es cierto? Y abre la puerta de su corazón, entraré en él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él. Él cena con nosotros en cada Shabbat. Y cuando yo voy a cenar con él, él cena con nosotros acá abajo en la tierra, pero hay un momento, acá hay dos cenas. Cenaré con él y él conmigo. Y ese él conmigo es cuando justamente venga a buscar a su esposa, aquellos que nos unimos en el Ruach con él, porque hemos nacido del Ruach para él, ¿no es cierto? Y por él. Y estaremos celebrando el banquete en esa hermosa fiesta posterior a este matrimonio que ya se ejecutó acá abajo de la tierra. Es decir, estas bodas que él tuvo con nosotros acá abajo, en cada uno de aquellos que ha hecho teshuvá y se ha vuelto a él y es parte de su cuerpo, claramente va a celebrar ese banquete en los Shamaín el día de mañana. Así que, amados, usted puede entender hoy día que para poder entrar justamente al Malhut, teshuvá, abrir el corazón, arrepentirse de corazón, con sinceridad delante del Padre y empezar a caminar nuevamente en su voluntad, que es la Torá. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.